El fin de semana, el presidente de Estados Unidos dio un ultimátum al régimen cubano. Advirtió que Cuba ya no va a recibir más dinero o petróleo de Venezuela y le recomendó llegar a un acuerdo, dijo, antes de que sea demasiado tarde. En las últimas horas, a bordo del avión presidencial, Trump dijo que su administración está hablando con el régimen de Cuba y que una de sus prioridades como presidente será cuidar a los cubanos injustamente exiliados por el régimen comunista, que ahora son ciudadanos de la Unión Americana. Se enterarán pronto, estamos hablando con Cuba y se enterarán pronto. Una de las cosas que quiero encargarme, uno de los grupos de los que quiero encargarme es de la gente que vino de Cuba, que fue forzada o que se fue y que se volvieron ciudadanos, grandes ciudadanos de Estados Unidos. Tenemos mucha gente que fue forzada, exiliada de Cuba de manera injustamente. Vamos a encargarnos de esa gente que vino desde Cuba y que ahora son ciudadanos estadounidenses o que están en nuestro país. Después de la advertencia de Trump, el jefe del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, rechazó negociar con Estados Unidos y negó que La Habana esté manteniendo conversaciones en este momento con Washington. No existen conversaciones con el gobierno de Estados Unidos salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio. Siempre hemos tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de Estados Unidos, incluido el actual, sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de derecho internacional, beneficio recíproco, sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia. El origen y extremo endurecimiento del bloqueo no tiene relación con los cubanos residentes en Estados Unidos, empujados allí por esa política fallida y por los privilegios de la ley de ajuste cubano. Los Estados Unidos le están diciendo a Díaz-Canel, o te va o te vamos. El reciente mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigido al régimen cubano con una recomendación tajante: hagan un trato antes de que sea demasiado tarde, ha generado expectativa entre la diáspora cubana del sur de Florida. Lo que se refiere es a la salida de estos delincuentes del poder. El señor Trump conoce perfectamente la situación de Cuba, no solo Marco Rubio, sino él personalmente, y él ha declarado que quiere ayudar al pueblo de Cuba y a los cubanos que salimos de Cuba a recobrar nuestro país. El domingo, cubanos se reunieron frente al restaurante Versalles después de que el presidente advirtiera al régimen de Cuba que no habrá más petróleo ni dinero provenientes de Venezuela. ¿Pero qué pasa si la administración corta el envío del petróleo venezolano a Cuba? El envío de petróleo de Caracas a La Habana ha caído de forma drástica en los últimos años. Entre 2000 y 2013, Venezuela enviaba entre 100.000 y 140.000 barriles diarios bajo el convenio ALBA, a cambio de servicios médicos cubanos. Sin embargo, tras las sanciones internacionales y el desvío de crudo a mercados negros, los envíos se redujeron a unos 56.000 barriles diarios en 2023 y a cerca de 30.000 barriles por día en 2025, aunque con picos ocasionales de hasta 52.000 barriles en algunos meses. A pesar de la caída, este suministro aún cubre aproximadamente el 50% de las necesidades energéticas de la isla, según datos de Reuters. Eso significa que si Cuba deja de recibir la ayuda del régimen de los hermanos Rodríguez, las consecuencias serán profundas para la isla. Apagones prolongados, ya que las termoeléctricas que operan a baja capacidad tendrán menos combustible para generar electricidad, afectando hogares, comercios, hospitales y escuelas. También se intensificaría la parálisis del transporte. Con escasez de diésel y gasolina, aumentaría las colas por combustible y dificultaría desplazamientos esenciales e impactaría el transporte de mercancías. Además, la producción nacional y la disponibilidad de alimentos se verían seriamente impactados. Fábricas y centrales agrícolas podrían detenerse por falta de combustible, elevando los precios y agravando la escasez de productos básicos. Como las exportaciones de Venezuela cayeron más de un 30%, México absorbió ese déficit y actualmente suministra el 44% de importaciones cubanas, según datos del Financial Times. Sí, en los próximos días muy cercanos, Cuba va a ser libre. Eso no quiere decir que va a ser independiente. Va a venir un periodo, igual que en Venezuela, y que ya esto ocurrió en tiempos anteriores.
Trump llegó a bromear con la posibilidad de que el secretario de Estado, Marco Rubio, pudiera convertirse en el próximo mandatario de Cuba. Y mientras tanto, en la isla caribeña, líderes cristianos de distintas partes de Cuba iniciaron una cadena de oración por el fin de la opresión y la corrupción. Salvar a Cuba de la pobreza, de la corrupción, de la ignorancia. Desde toda la nación, unidos en oración para salvar a Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana, organización de la diáspora del sur de Florida, se sumó a la convocatoria con un mensaje claro: orar por un nuevo capítulo en la historia de Cuba. El anuncio del presidente Donald Trump de poner fin a envíos de petróleo venezolano hacia Cuba tiene una incidencia directa sobre programas como el envío de médicos cubanos a Venezuela. El financiamiento de estos profesionales depende en gran medida de los pagos de petróleo realizados por Caracas. Organismos de derechos humanos y testimonios de exmédicos han calificado las condiciones de los médicos cubanos como trabajo forzado o formas modernas de esclavitud, porque los profesionales están bajo vigilancia y coerción estatal, no manejan directamente su salario, ni tienen libertad para decidir su destino laboral o retornar a Cuba. Pese a que es una realidad, no hay cifras oficiales transparentes y actualizadas sobre cuánto paga exactamente Venezuela al régimen cubano por los médicos que la isla envía a la nación suramericana. Sin embargo, hay estimaciones y análisis de expertos y fuentes periodísticas que ofrecen una idea de cómo funciona este arreglo económico. Vamos a revisarlo. Estos son los datos de lo que serían pagos estimados por cada médico. Algunos analistas han estimado que el régimen madurista podría haber pagado al régimen cubano alrededor de $200.000 por año por cada médico o profesional de la salud dentro del programa Barrio Adentro, lo que serían entre $16.000 y $18.000 mensuales por médico entregados a Cuba. Lo más preocupante es que los médicos cubanos no reciben esa suma total. En realidad, el régimen cubano suele retener la mayor parte de estos pagos y da a los médicos un estipendio mensual muchísimo menor, una cifra que podría estar entre $200 y $600 al mes, según testimonios de los mismos profesionales en misiones médicas. En contratos similares en otras misiones, no solo Venezuela, los médicos cubanos reciben solo entre el 10% y el 25% del pago que hace el país anfitrión, y el resto de dinero es retenido por el régimen de Díaz-Canel. Este es nuestro tema de análisis hoy en el informativo USA. Saludamos en Washington a John Suárez, director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre. John, bienvenido, un gusto que esté con nosotros. Hola Jason, gracias por la invitación. Trump habla de cortarle el suministro petrolero de Venezuela a Cuba. ¿Qué tanto puede significar esto para cercar al régimen de Díaz-Canel? Como medida de presión, el suministro de petróleo detenido, ¿qué significa para el régimen y para la isla? Es un golpe bastante fuerte, pero como bien mencionó su reportaje, hemos visto que México y otros países como Rusia han estado reemplazando lo que se ha cortado desde Venezuela. Ahora el reto para ellos va a ser si eliminan por completo el petróleo de Venezuela, si ellos pueden asumir totalmente ese suministro, considerando las presiones políticas en el caso de México, por eso un poco controversial dentro de la población, y por el otro lado el caso de Rusia con la guerra de Ucrania y las sanciones que le han puesto, que son las posibilidades de tener otro tipo de bloqueo contra el petróleo ruso. En esos casos va a perjudicar aún más una economía de la dictadura cubana que ya está en un descenso abismal. También parte del dinero que estaba llegando por el petróleo estaba ayudando a sostener este régimen, un régimen represor, un régimen donde no hay libertad de expresión, un régimen donde quien salga a protestar lo meten preso, donde no hay partidos políticos. ¿Qué decisiones podría tomar Díaz-Canel? Porque ahí lo vimos muy envalentonado diciendo que nadie le dicta qué es lo que tiene que hacer. Bueno, también tenemos que mencionar que el otro flujo que ellos tienen, que no es tan transparente, es del narcotráfico. Y también eso ha estado impedido en los últimos meses por la presencia militar norteamericana en el Caribe. Pero a la misma vez se ve que la administración de Trump
quiere negociar un acuerdo, un entendimiento con Díaz-Canel, y obviamente lo intentaron con Maduro, no tuvieron éxito con Maduro, ahora lo están intentando con Delcy Rodríguez. Ahora vamos a ver en el caso cubano si los cubanos quieren jugar con Washington ese juego y ver lo que son los resultados y la voluntad de Washington para tomar un rol militar en el caso de Cuba. Ahora quiero preguntarle por los médicos cubanos, señor Suárez. Los médicos cubanos eran pagados con este petróleo venezolano. En caso de que se materialice lo que dijo Trump, se suspende el envío de petróleo a Cuba, ¿qué puede pasar con ellos? Bueno, yo creo que una cosa que debería estar pidiendo la administración Trump es el retiro de todos los cubanos de Venezuela, porque hay una cuestión fundamental. Primero, cuando extraen a Maduro, hay una lucha con por lo menos 32 cubanos, algunas fuentes dicen que fueron más, que murieron batallando los americanos. Después de años del régimen cubano negar la presencia de militares y gente de servicio de inteligencia en los círculos de poder de Venezuela. Sabemos que también dentro de los supuestos médicos, no todos son médicos, algunos de ellos también son agentes de la inteligencia. Hay un artículo que salió en el New York Times hace un par de años que indicaba que los médicos cubanos estaban obligados a presionar a los pacientes. Si querían recibir ayuda de médico, tenían que responder a las exigencias del régimen de Maduro. Entonces, yo creo que eso es algo que se tiene que eliminar antemano y es de la misma importancia de liberar a todos los presos políticos venezolanos. Yo creo que son dos piezas clave para ver si realmente hay una transición hacia la democracia en Venezuela. Muchas personas hablan de un cambio en Cuba que podría ser arrastrado por este cambio en Venezuela. Trump ha dicho, no creo que vamos a tener que intervenir en Cuba. Cuba va a caer por sí solo el régimen, va a colapsar con esta asfixia económica. ¿Usted sí cree que podamos ver este año la libertad en Cuba? Francamente no sé. Yo creo que el régimen no se cae, se tiene que empujar. Se puede empujar por fuerzas internas o por fuerzas externas. Pero también creo que tenemos que ver en el análisis no solamente la presión de Estados Unidos, la derrota en Venezuela, pero también la derrota de Rusia en Ucrania, que están pidiendo, necesitan soldados de otros países, incluyendo a Cuba. Dicen que han reclutado a 25,000 cubanos a luchar en Ucrania para Moscú. Esos son 25,000 cubanos que no están reprimiendo en La Habana o en Venezuela. Eso indica que para sostener ese esfuerzo en Ucrania, la habilidad de otros regímenes, primero de poder depender de los rusos como un factor de ayuda en reprimir, ya no existe. Y aún miembros de esos regímenes tienen que ir a Rusia para apoyar a Rusia en esa guerra. Yo creo que eso es otro factor que está debilitando a estos regímenes. Ya hemos visto a Siria, donde hemos visto un cambio de régimen. Hemos visto ahora en Irán las protestas a nivel nacional. Lamentablemente, los masacres, los miles de muertos, las ejecuciones que están ahora iniciándose dentro del país para tratar de frenar la voluntad de cambio de un pueblo. Y obviamente en el caso de Cuba, lo hemos visto en el 2021, el 2022, el 2023, explosiones sociales donde los cubanos han gritado por libertad y por fin de la dictadura. Yo espero, bajo las condiciones actuales, que esas demandas ciudadanas van a seguir y va a ser más fructífero. Es John Suárez, director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre, a propósito de la nueva presión que está ejerciendo el presidente Donald Trump ahora contra el régimen de Cuba tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación.